Esta es la segunda parte de un tema que comencé la noche del domingo pasado, la salvación de los bebés que mueren. El domingo pasado por la noche, cuando terminé el mensaje, ciertamente habían 3 o 4, quizás 5 o 6 parejas, padres que se me acercaron y me agradecieron por el mensaje porque recientemente habían perdido algunos pequeños, algunos después de la mayor parte del embarazo, algunos en el nacimiento, algunos poco después del nacimiento, algunos después de unos cuantos meses, algunos inclusive después de un par de años, y todos expresaron su gratitud porque ahora tenían la confianza de creer que el destino eterno de sus pequeños que murieron está establecido y que están en el cielo con el Señor. Estuve en una conferencia médica en estos últimos días, acabo de regresar anoche, y esta pregunta surgió porque estas son médicos que trabajan en países de tercer mundo en donde ven mucha muerte infantil, muerte de infantes, y estaba hablando con una enfermera neonatal, una enfermera que trabaja en una situación muy difícil con bebés prematuras que realmente nunca sabía qué decirle a los padres de lo que sucede cuando los pequeños mueren. Su gozo fue casi abrumador cuando le expliqué lo que creo yo que la Biblia enseña acerca de su salvación. Y entonces, desde un punto de vista de anécdota o una perspectiva muy personal, este es un asunto muy importante. Un asunto muy importante para los padres aquí en esta noche si uno de sus pequeños muriera. Pero más allá de lo personal y la anécdota y lo individual, está la realidad de que millones, de hecho billones a lo largo de la historia humana de seres humanos han sido concebidos y murieron aún antes de que llegaran a una condición de responsabilidad, antes de que pudieran llegar a entender la ley, la gracia y el pecado y la salvación, antes de que pudieran de manera consciente llegar a rechazar la verdad. ¿Cuál es su destino eterno? Bueno, las Escrituras, de manera muy clara, hablan del hecho de que son recibidos al cielo como almas redimidas para vivir para siempre con Dios. El domingo por la noche, el domingo pasado, me esforcé por mostrarle a partir de el ángulo teológico, desde una perspectiva teológica, por qué esto es verdad. Y esta noche quiero mostrarle desde el punto de vista textual lo que apoya esto. Ahora, brevemente, para repasar lo que dije la semana pasada, para, en cierta manera, meterlo al flujo, hicimos la pregunta, ¿a quién nos referimos cuando hablamos de estos infantes, estos pequeños, estos niños que mueren y que son salvos? Y la respuesta es esta: aquellos que no han alcanzado un entendimiento lo suficientemente maduro como para comprender de manera convincente los asuntos del pecado y la salvación. Y permítame añadir como una nota al margen que eso no se aplica a los paganos. Los paganos adultos están involucrados o se encuentran en el pasaje de Romanos 1 cuando conocen a Dios y no le glorifican como a Dios y se vuelven vacíos en sus imaginaciones, crean sus propios dioses, adoran a la criatura más que al Creador. No estamos hablando de ellos, estamos hablando de aquellos que no han alcanzado un entendimiento lo suficientemente maduro como para comprender los asuntos del pecado y la salvación. Le dije que no hay una edad de responsabilidad, sino que hay una condición de responsabilidad, y es verdad para los hijos, para los niños, y es verdad para algunos adultos que están mentalmente retardados o discapacitados. La segunda pregunta que explicamos, y este es un repaso rápido, ¿acaso todas las almas como esas son concebidas como pecadores? ¿Son culpables delante de Dios y dignos de muerte? Y la respuesta es sí. La Biblia es muy clara de que todos son pecadores, que todos somos concebidos en iniquidad, que somos impíos desde el punto de la concepción porque llevamos la culpabilidad del pecado de Adán y todos llevamos el estado caído de la naturaleza de Adán que se nos ha transmitido. Todos los que son concebidos desde el momento de la concepción poseen dentro de ellos el poder del pecado, es parte de su naturaleza humana, y son culpables delante de Dios, y si los infantes no fueran pecaminosos, si fueran moralmente neutrales, entonces no habría base para que ellos murieran, porque la paga del pecado es muerte. Pero, debido a que tienen una naturaleza pecadora heredada, que planta en ellos las semillas de la muerte, y para la mayoría de los que son concebidos,
hace que la supervivencia por lo menos no sea más difícil que la vida. Evitar la muerte parece ser más difícil que tan solo vivir. Y desde el tiempo de la concepción hay tantas cosas que amenazan a esa vida. Y debido a que es verdad que todos aquellos que son concebidos son pecadores depravados, ¿qué implicaciones tiene la verdad de la depravación en los niños que mueren y su salvación? Bueno, hace que su salvación sea puramente un asunto de gracia soberana. No merecen ser salvos porque son pecadores culpables por herencia. Si son salvos, es por la gracia soberana de Dios en base a nada que ellos puedan hacer, nada que puedan ellos alcanzar y nada que ellos puedan presentar como un mérito. La salvación de esas almas, entonces, es absolutamente coherente con la salvación de adultos que también está basada en gracia soberana, independientemente de cualquier cosa que ellos puedan hacer. Y la cuarta pregunta que hicimos es, ¿cuáles son los medios por los que los infantes son salvos cuando mueren en una condición previa a la responsabilidad? Y la respuesta es que son salvos a través de la obra sacrificial de Jesucristo, su muerte por ellos, porque Él llevó la ira de Dios por ellos, así como por todos aquellos que pueden creer. Son salvos entonces por gracia soberana. La única diferencia entre su salvación y la nuestra es fe como parte de la nuestra y no como parte de la suya. Pero, de nuevo, la fe no es algo con lo que contribuimos nosotros, la fe es un regalo de Dios. Entonces son salvados por gracia en una elección soberana, de tal manera que la obra de Cristo es aplicada de manera gratuita a ellos. En nuestro caso es justificación por la fe, en su caso es justificación sin fe, porque sin el conocimiento y la capacidad de entender de manera convincente el pecado y la salvación, no pueden ejercer esa fe. También la última vez terminamos diciendo que las Escrituras en ningún lugar enseñan la condenación de los infantes, en ningún lugar. Pero las Escrituras enseñan, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, ¿se acuerdan que ahí vimos que toda la gente que es enviada al infierno para siempre es enviada y en base a un registro de lo que Dios ha mantenido registrado, lo que Dios tiene como registro, y es un registro de sus, ¿qué? Sus pecados. Apocalipsis 20, 11 y 12. El pecado dominante que ellos cometen es la incredulidad. Y ligado a esa incredulidad es un rechazo de su verdadera condición y un rechazo de la provisión de Dios. Entonces son culpables de no reconocer su propia condición pecaminosa y no creer lo que Dios le ha revelado a ellos. Sea en el caso de un pagano que necesita creer en la revelación que Dios ha colocado en la creación y la conciencia, o sea, alguien que de hecho ha oído el Evangelio y lo ha rechazado. Es su rechazo e incredulidad lo que es el pecado dominante condenador. Pero su juicio viene en base al registro de los pecados como consecuencia de su incredulidad deliberada. Los niños no encajan en esa categoría. Es verdad, pecan. Los pequeños pecan. Los pequeños desobedecen, son egoístas, se enojan, etc. Pero son incapaces de entender la esencia moral de ese pecado. Son incapaces de entender a Dios. Y son incapaces de entender el Evangelio. Son incapaces de ejercer un verdadero arrepentimiento hacia Dios y una fe salvadora de tal manera que no tengan excusa. Mientras que los paganos en Romanos 1 no tienen excusa porque son capaces de conocer y entender la revelación que Dios les ha dado en la creación y en la conciencia y son capaces de ejercer fe. Entonces, la incredulidad para ellos es una decisión deliberada. Y entonces, a manera de resumen, lo que vimos la semana pasada, todos los que mueren sin alcanzar la condición de responsabilidad son perdonados como una expresión de gracia y salvados por Dios a través de la obra de Jesucristo, siendo elegidos por gracia soberana, inocentes de una rebelión deliberada e incredulidad en contra de Dios, y por lo tanto, de acumular una vida de obras pecaminosas mediante las cuales serían condenados justamente a un castigo eterno. Eso es lo que enmarcamos en nuestro último mensaje. Ahora, quiero oír algunas escrituras que apoyan esto porque quiero que entiendan cómo la Biblia habla de esto. Este es un material muy útil. Realmente nunca lo he hecho en el pasado, aunque
sé lo que creí y lo he tocado aquí y allá, pero nunca he leído tanto y he sintetizado tanto en mi propia mente, lo cual voy a tratar de destilar y les voy a tratar de dar una parte de esto. Quiero que veamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿muy bien? Y cada uno de estos bajo 3 encabezados: inocencia, posesión y salvación. Y estas no son categorías particularmente brillantes, simplemente son maneras simples en las que podemos dividir el material. Vamos a ver el Antiguo Testamento y vamos a ver la categoría de la inocencia, después la categoría de la posesión, después la categoría de la salvación. Y vamos a hacer lo mismo con el Nuevo Testamento. Y creo que esto les va a ayudar mucho, mucho. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. Y lo que estamos buscando en el Antiguo Testamento son pasajes que indican que estos pequeños delante de Dios son inocentes. Y esto es que no tienen culpabilidad, por la cual el juicio divino es el castigo juicio. Ahora regresemos a Deuteronomio capítulo 1. Y obviamente no puedo presentarles todo, no puedo enseñarles todo lo que hay en estos pasajes, pero realmente vamos a tratar de concentrarnos en las declaraciones clave que se hacen, porque necesitamos cubrir varios de estos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Obviamente estamos en el contexto de la historia de Israel. Han pecado contra el Señor, como dice el versículo 41. Versículo 37 dice, el Señor está airado, está enojado contra ellos. Y versículo 39 de Deuteronomio 1 dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos estarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Ahora, permítanme darles aquí, explicarles lo que está pasando. Están listos para entrar en la tierra. Han salido de Egipto, listos para entrar en la tierra de la promesa, y Dios les dice, estoy enojado con ustedes, pecaron. Y no necesito entrar a la lista de pecados que cometieron mientras que estaban en el desierto, incluyendo el becerro de oro, los pecados de incredulidad, acerca de los espías entrando a la tierra y la gente que no creyó. Pero lo que necesita entender aquí es que Dios básicamente les dijo, ustedes no van a entrar a la tierra. Ustedes no van a entrar debido a su rebelión deliberada, debido a su pecado deliberado. Pero sus pequeños, que dijeron que se convertirán en un botín si entrarían ustedes y tomaran la tierra, aunque les dije que yo pelearía por ustedes y con ustedes, sus pequeños que en este día no tienen conocimiento del bien y del mal, ellos van a entrar y se las voy a dar a ellos y la van a poseer. Y lo que Dios está diciendo es, su rebelión hace que ustedes pierdan esta bendición. Se las voy a dar a ellos porque ellos no tienen la misma culpabilidad que ustedes tienen. Esto no quiere decir que no estaban depravados. Todos los que nacen están depravados. Pero debido a que no tenían un entendimiento verdadero, no tenían conocimiento del bien o del mal, en un sentido simple, sabían lo que sus papás les habían dicho que tenían que hacer y sabían si lo hacían o no lo hacían, pero no tenían un entendimiento verdadero acerca del pecado y de la justicia. Ellos no tenían un entendimiento verdadero de su condición o del remedio de Dios para esa condición. No tenían un entendimiento verdadero de la rebelión y la incredulidad. Y Dios dice entonces, debido a que realmente ellos no conocen el bien o el mal de la manera en la que ustedes lo conocen, ustedes no van a entrar a esa tierra y ellos sí. Y en un sentido Dios bendijo su inocencia. Ahora, pase a Jeremías 19:4. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. De nuevo, ustedes conocen la historia de Jeremías. Ustedes conocen que Dios llamó a Jeremías a ser un profeta y Jeremías debía venir y hablar de juicio del exilio de Jerusalén, el juicio que iba a caer sobre Judá, el reino del sur y Jerusalén. Lo conocemos como la cautividad babilónica. Y esta es tan solo una repetición de lo mismo. Me han dejado, enajenaron este lugar. En otras palabras, ellos lo han hecho un lugar de idolatría y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de, escuche esto, inocentes. Ahora, ¿quiénes son los inocentes? Bueno, el mejor entendimiento de este pasaje es que se refiere al sacrificio de bebés, porque en el siguiente versículo edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Ustedes incineraron a sus bebés.
ahí en el fuego de Moloc. Pero lo que creo que observo aquí es que estos son llamados inocentes. Ustedes quemaron a los inocentes. Dios los vio como inocentes, aunque no son bebés bautizados de, entre comillas, padres creyentes. Estos son hijos de idólatras. Ellos habrían estado fuera de la fe de Israel, aunque eran el pueblo judío. Ellos habrían estado afuera de la voluntad de Dios. Ellos serían, en esencia, judíos paganos que estaban adorando ídolos, quemando a sus bebés. E inclusive los bebés quemados de idólatras son vistos aquí como inocentes. Esa es la evaluación de Dios de ellos. Ahora pase al pequeño profeta Jonás. Y este es otro principio interesante que habla del asunto de la inocencia de los pequeños. Jonás capítulo 4 es el último capítulo, el último versículo de Jonás, el versículo 11 del 4º capítulo. Dios quería que Jonás fuera a Nínive, como usted sabe, y predicara, y lo hizo, pero Jonás odió esto, no quiso hacerlo, porque él no quería ver a gentiles que en cierta manera adoptaran a su Dios, porque él odiaba a los gentiles. Esa fue la manera en la que pensaba, realmente ellos no querían incluirlos. Jonás, francamente, quería que Nínive fuera aplastado. Él hubiera estado contento si Dios hubiera destruido a la ciudad entera. Y entonces Dios le dijo a Jonás que eso no era apropiado. Y en el capítulo 4, versículo 11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Inclusive esos animales son criaturas que yo he hecho y la bestia del campo me honrará, dijo en Isaías. Pero que haya cerca de las 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Esto se está refiriendo a los pequeños, a los niños, a los que están retardados mentalmente o los discapacitados. Y solo voy a ir ahí y aplastar a 120,000 personas que realmente no conocen la diferencia en lo que hacen. Puede ver aquí Dios ha restringido su juicio sobre Nínive por la razón expresa de que no solo va a traer esa destrucción en contra de los que son, en las palabras de Jeremías 19:4, inocentes. Entonces, puede ver en el Antiguo Testamento que hay pasajes, y no le he dado todos los que hay otros, que indican este asunto de inocencia como una realidad. El segundo es el asunto de posesión, lo cual va un poco más allá de la inocencia. La inocencia es solo una definición categórica. La posesión la personaliza con Dios, y le voy a mostrar esto a partir de varios pasajes en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 1. Y aquí tenemos a Jeremías presentándose a sí mismo como el hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes 5. Y esto llevando hasta el exilio. Después, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, este es el primer mensaje que Jeremías recibió. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora, esto es coherente con el Salmo 139. En el Salmo 139 se los leí la última vez, no voy a verlo otra vez, pero creo que recordarán en el Salmo 139 cómo dice de manera tan única David, diciendo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso es paralelo a esto. Dios dice, no solo te consideré en ese punto como inocente, sino que te conocí entonces, eras una persona entonces, me eras conocido entonces. No solo te conocí, sino que ya te había apartado
para esa determinación de que tú serás un profeta. Tú fuiste mío, inclusive en ese entonces. Ezequiel capítulo 16, otro gran capítulo que expande nuestro entendimiento de lo que acabo de leer. Podría decir, bueno, eso está reservado para un profeta, eso está reservado para un profeta. Bueno, también David dijo que era una realidad con él. Bueno, dice usted, esas son personas especiales. Jeremías es una persona especial. David es una persona especial. Quizás el Señor los conoce de una manera especial. Quizás Él tiene una intención salvadora hacia ellos. Y después de todo, llegaron a la edad adulta y creyeron. Pero es mucho más amplio que eso. Versículo 15 de Ezequiel 16. Esta es una condenación terrible de Jerusalén, terrible. Un capítulo asombroso realmente. Versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Este es un retrato muy vívido. Él representa a Israel como una mujer infiel. Y después de todo lo que Dios había hecho por ella, la levantó ahí en el versículo 4. En el día de tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal era lo que hacían, ni fuiste envuelta con fajas. Nadie te cuidó. Nada más fuiste aventada allí en un campo. Eso es lo que él dice acerca de Israel. Fuiste aventada allí en un campo. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y te vestí. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande. Y yo te limpié y te hice mi novia. Y ahora eres una prostituta. Te cubrí, te vestí. Y ahora llegaste a la madurez y puse mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y juré contigo y entré en un pacto contigo, te volviste mía. Este es Dios diciendo, te volviste mi nación, te saqué de Egipto, te levanté en medio de un campo, te limpié, te hice mi novia y te limpié y te lavé y te ungí y ahora eres una prostituta, eres una ramera y ahora te vistes con la ropa de prostituta y sales en medio de las calles y juegas a la ramera con todo mundo. Y versículo 20, además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, los sacrificaste ellas para que fuesen consumidos. ¿Los hijos de quién? Mis hijos. Después versículo 21, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. ¿No puedes hacer eso con mis hijos? Mis hijos. Esa es una declaración grande. Mis hijos. Ahora pase a Job. Una vez más vimos esto brevemente la última vez, pero encaja aquí. Job 3. Job está en problemas. Todo lo que podía pasar mal, pasó. Todo lo que podía salir mal, salió. Y en Job, capítulo 2, versículo 9, su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Simplemente maldice a Dios y muérete. No puede empeorar esto. Dios no puede ser más duro contigo de lo que has sido. Simplemente maldice a Dios y muere. Y Job no escuchó a su esposa. Versículo 10 dice, en todo esto no pecó Job con sus labios, pero él nos mostró su dolor. Versículo 11, ¿por qué no morí en el nacimiento? En Job 3:11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaré yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro. Lo que él está diciendo aquí es que habría estado mejor si hubiera nacido muerto. Versículo 16, hubiera sido mejor ser un abortivo. Hubiera sido mejor ser un infante que nunca vio la luz, porque versículo 17 dice, si ese fuera el caso conmigo, estaré en un lugar en donde no hay impiedad y donde los que están cansados descansan. Este es el hombre más justo en el planeta en ese entonces, el hombre más justo.
Versículo 8 del capítulo 1, no hay nadie como él en la tierra, un hombre irreprensible y justo, temiendo a Dios y volviéndose de la maldad. Este es el hombre de Dios, este es un hombre con teología sana y una fe sana, y dice, francamente la vida está tan mal que hubiera estado mejor si hubiera nacido muerto, si hubiera sido un aborto, porque entonces habría estado en reposo. No estás hablando aquí de aniquilación, porque él dijo, yo estaré con los reyes y consejeros y con príncipes, estaré con gente, estaré con aquellos que están en reposo. Esto no es aniquilación, y ciertamente no puede ser infierno, porque si hay una realidad en el infierno es que no hay reposo. Ciertamente si él va a estar en el infierno, él no cesaría de la impiedad. La única posibilidad es el cielo. Entonces usted ve en el Antiguo Testamento que hay textos que nos indican la condición inocente. Esto no es que no son depravados, no es que no poseen una naturaleza pecaminosa y llevan la culpabilidad del pecado de Adán, pero no hay una incredulidad deliberada, rebelión y conducta pecaminosas que pueda ser usada en contra de ellos, por las que puedan ser responsables, porque no entienden de una manera convincente estos asuntos. Son inocentes. Y más que eso, los versículos que les acabo de leer indican que en una manera especial son de Dios. Aún los hijos de idólatras paganos que son ofrecidos en altares sacrificiales son mis hijos. Y son tanto de Dios que si sufrieran un aborto natural, ellos irían a un lugar en el que están con otros en reposo y libres de impiedad. Pero hay aún más. Usted puede ir de la inocencia a la posesión a la salvación en el Antiguo Testamento. Pase a 2 de Samuel. Esto es muy útil. 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Usted conoce la historia. Este es David con Betsabé, un incidente infame en el cual David cometió adulterio con una mujer que no era su mujer. Y para continuar en esa relación de manera permanente, se aseguró de que su marido Urías fuera matado. Entonces David no solo era un adúltero, él era un homicida. Capítulo 12, versículo 12. Es un buen lugar para comenzar. David había cometido su pecado en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David estaba en penitencia. Esto es, estaba triste por su pecado. Salmo 32, Salmo 51 son sus oraciones penitentes, esto es, mostrando su arrepentimiento. Dios lo perdonó. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Versículo 15, y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. El pequeño bebé se enfermó. Creo que David realmente quería que ese pequeño bebé viviera, porque si el bebé vivía, en cierta manera sería una muestra de perdón y gracia, pero Dios lo había perdonado. Él no estaba listo para deshacer eso, y David necesitaba una lección severa, y todos los demás que vieron la situación, pero David quería que el niño viviera. Y estoy seguro, como cualquier padre, David tenía una ternura hacia ese pequeño niño. Y entonces en el versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. No comió, se postró ahí en la tierra, rogándole toda la noche que Dios salvara a el bebé. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, pasó una semana. Este es un hombre que está en dolor intenso, en oración intensa. Versículo 18, y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si decimos que el niño ha muerto? Y él había estado, a lo largo de estos 7 días, estuvo en este ayuno, en este lloro, intercesión a favor del niño, en una posición de, estando postrado en el suelo, y temían decirle que su niño estaba muerto, porque decían, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería uno oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Lo vieron tan afectado por el dolor y el sufrimiento de una manera tan profunda, por la muerte que se esperaba del niño, que temían que si le decían que el niño estaba muerto se podía quitar su propia vida. En su mente, él había entregado su sentido entero de bienestar a la vida de ese niño.
Simplemente no le podemos decir. Él se puede hacer algo a sí mismo, se puede dañar a sí mismo. Versículo 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Ahora, estos son 7 días de estar orando y ayunando y postrado toda la noche rogando con Dios tan intenso que los siervos tenían miedo aún de decirle que el niño había muerto por temor de que se pudiera quitar su propia vida. Ellos vieron lo triste que estaba. Entonces David le dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20, entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas después de haber estado ahí 7 días. Este es un ejemplo de oración en el Antiguo Testamento. Se levantó de la tierra y se ungió, y lo que hizo es que se lavó, se ungió a sí mismo. Esencialmente significa que se bañó, se puso el perfume que usaba, lo que se ponía en su cabello, se peinó, cambió su ropa, lo cual indica que él probablemente no lo había hecho por 7 días. Y vino, entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? No se mató a sí mismo, se bañó, se limpió, se arregló, fue a la casa del Señor y adoró. Y vino a su casa y dijo, oigan, tengo hambre. Y entonces le pusieron pan, ¿y qué hizo? Comió. Esta es una transformación asombrosa, dice usted. Y le dijeron sus siervos en el versículo 21, ¿qué es esto que has hecho? No entendemos. Por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Parece que esto está al revés. Bueno, dijo él, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Eso es normal, ¿no es cierto? Orar por la vida del niño. Yo quería la vida de ese niño. Me gustaba la vida de ese niño. Yo quería ese pequeño, quería la vida de ese pequeño. Aunque nació a partir de un pecado, yo quería amar a ese niño y criar a ese niño y disfrutar a ese niño. Entonces oré. Y dije, entonces, ¿quién sabe? Si Dios tendrá compasión, mostrará gracia hacia mí y el niño podrá vivir, no lo sé. Él es muy parecido a nosotros, ¿no es cierto? Simplemente oró que Dios mostrara gracia, pero no sabía lo que Dios escogería hacer. Pero, versículo 23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No. Pero, aquí está. Yo voy a él. ¿No es eso una gran declaración? Esta es una partida, pero solo temporal. Mas él no volverá a mí. No hay nada por qué orar, caballeros, nada por qué ayunar, caballeros. Él no puede venir a mí, pero yo voy a él. Su tristeza fue reemplazada de manera instantánea por la esperanza cuando ese niño murió. Este es un hombre de Dios a pesar de sus pecados. Está postrado en el suelo por 7 días, llorando y ayunando y orando con tristeza. Su tristeza es tan grande que los siervos piensan que podría llegar a quitarse su propia vida, y para shock de ellos, cuando se entera que el bebé ha muerto, él deja de llorar, se levanta, se lava, se pone ropa limpia y come y dice, no hay nada por qué estar triste, caballeros, voy a ir a él. David era un creyente. David pecó. David fue disciplinado. Y David fue perdonado. Él era un hijo de Dios. Entonces sabemos que David no estaba diciendo, lo voy a ver en el infierno. Algunas personas dicen, bueno, lo que quiso decir es que iba a ser sepultado en el mismo campo. Por favor, eso no te va a hacer arreglarte y comer. Me da gusto porque voy a estar sepultado ahí junto a él cuando muera. Algunos dicen, bueno, ese niño fue al infierno porque nació de un adulterio. Ningún niño, ninguno paga por los pecados de un padre o madre. Ezequiel 18 explica esto de manera absolutamente clara. La única respuesta a todo esto es que David sabía en dónde estaba el niño y él sabía que habría una reunión. Y esta es la clave. David sabía a dónde iba él. Fue David el que dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David sabía que él iba a la presencia de Dios. No hay duda de eso en la mente de David. Él sabía que cuando muriera, él iría ahí. Salmo 16, no dejarás mi alma en el sepulcro, en el Seol, ni permitirás que tu santo enfrente corrupción.
tú me darás a conocer el camino de la vida, en tu presencia plenitud de gozo, a tu diestra hay delicias para siempre. David sabía que él iba a la presencia de Dios, en donde hay gozo eterno y placer eterno, y si dijo, yo iré a él sabía dónde estaba el niño. Y David fue el que nos dio ese increíble Salmo 23, en el cual David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿A dónde cree usted que él pensó que estaba el pequeño? En la casa del Señor, y esa es la razón por la cual no había razón alguna de ayunar, y esa es la razón por la que no había razón alguna de llorar. Se arregló, está con el Señor, y ahí estarás tú también pronto. Ahora quiero pasar unos capítulos más adelante a 2 de Samuel 18, porque quiero mostrarle un contraste. Este no fue el único hijo que tuvo David. Tuvo otro hijo llamado Absalón. Y quiero mostrarle un contraste asociado con el desagrado. Absalón. Absalón fue un hijo adulto, un hijo ya crecido. Ahora usted recuerda que Absalón trató de darle un golpe de estado a su padre. Y eso es lo peor, ¿no es cierto? Su propio hijo guiando la revolución. Digo, este era un desastre, y puede leerlo en los capítulos anteriores. David fue maldecido y todo tipo de cosas se enfrentó, y Absalón andaba por todos lados en el país tratando de reunir una banda de soldados que lo siguieran y destrozar el lugar y destrozar el palacio. De hecho, desarrolló una conspiración, guió una conspiración y persiguió a David, lo expulsó, lo sacó de Jerusalén. Y aquí está su propio hijo tratando de matar a su padre. Este es lo peor de los hijos. Este no es un pequeño bebé tierno que está siendo cargado en los brazos. Este es un hijo impío, miserable, feo, egoísta, asesino, conspirador que está tramando. Esta es la peor pesadilla de un padre. Un hijo miserable que buscaba matar a su padre. Y él lo buscó para hacer eso. No obstante, en el capítulo 18 vemos que Absalón literalmente se metió en un problema. Versículo 9, él iba sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina. Mire, si usted está montado en un caballo ahí en el bosque, agáchese antes de que aparezca el árbol. Absalón no se agachó y su cabeza se enredó en una V en el árbol y estaba colgado ahí. Quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Y alguien lo vio y le dijo a Joab, que estaba con David, vi a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echando la tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Todo hombre necesita un talabarte, esto es un cinturón. El hombre, no sabemos quién es. El hombre le dijo a Joab, aunque me pasaras 1000 siclos de plata, no extenderé yo mi mano contra el hijo del rey, porque no sé cómo el rey va a reaccionar ante esto. ¿Crees que voy a matar al hijo del rey? Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón, protégelo. Ustedes saben, es tan ridículo. Piensa usted en la historia entera. David estaba diciendo, no deje que nadie dañe a Absalón. Todo mundo alrededor de David está diciendo, tienes que estar loco. El hombre está tratando de matarte. Está guiando, está encabezando un golpe de estado contra ti, está conspirando y tramando contra ti, y andas por todos lados. Por favor, protégelo, no dejen que nada le pase. Este pobre hombre dice, no me importa cuánto dinero me dan, no voy a matar a Absalón. Si el rey se entera que he matado a Absalón, tengo problemas. Entonces en el versículo 15, Joab tiene un plan. 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. 10 hombres así para que en cierta manera pudieran compartir la culpa. Ahora, versículo 32. Un mensajero cusita viene y le dice a David, oye, ¿cómo está Absalón? ¿Está bien Absalón? Y el cusita, el etíope, respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Que toda persona que está contra ti sea como Absalón. Él sabía lo que quiso decir, que todos tus enemigos sean matados de la manera en la que fue matado. Entonces aquí hay un segundo hijo que murió. Entonces el rey se turbó
y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía, Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. En el 19:1 dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Este es el opuesto, exactamente el opuesto. Él dejó de llorar cuando el bebé murió y él comenzó a llorar cuando Absalón murió. ¿Cuál es la diferencia? Él sabía que el bebé estaba en la presencia del Señor y él sabía que Absalón no. En ese primer hijo estaba la esperanza de una reunión. En el segundo había horror. Ninguna tristeza por la muerte del primero, pero una tristeza casi imposible de aliviar en la muerte del segundo. Primero de Reyes, capítulo 14. Primero de Reyes, capítulo 14. Este es otro de estos pasajes muy importantes que habla del asunto, no de la inocencia o de posesión, sino de el hecho de estar con Dios en el cielo, de ser protegido por Dios del juicio. El rey Jeroboam era muy impío. El rey Jeroboam hizo lo que muchos otros reyes hicieron, simplemente multiplicó ídolos, tuvo todo tipo de dioses falsos, sacerdotes falsos, era un rey idólatra. Y él realmente, en cierta manera, duplicó la adoración de el becerro de oro que los judíos en cierta manera habían inventado en el monte Sinaí durante el Éxodo. Y fue bajo Jeroboam también que ofrecieron a sus hijos en el altar a sus ídolos. Entonces, debido a esta impiedad, Dios le dice a Jeroboam, tu dinastía está maldecida. Observe ahí el versículo 10. Dios dice, versículo 9, dice, hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam a todo varón, así el siervo como el libro en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. La dinastía de Jeroboam sería eliminada. Y cualquier persona el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Cualquier lugar, cualquier hombre en la casa de Jeroboam que muriera, iba a ser dejado en las calles para que los perros lo comieran. Solo en la época moderna los perros han sido domesticados. Siempre eran una especie de, como aves de rapiña, eran animales de rapiña, en cierta manera salvajes, comiendo lo que pueden encontrar en las calles. El que muera en el campo, las aves del cielo lo comerán. Que las aves de rapiña despedacen sus cuerpos. No sepulten a nadie de la casa de Jeroboam. Que sea sabido que Dios ha colocado una maldición sobre ellos de esa manera. Y tú levántate, versículo 12, y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Hay un pequeño niño en esta familia. Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado. Escuche la siguiente afirmación. Por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Este pequeño en el original, en el idioma original, todo hombre en tu familia va a ser desecrado, comido por perros o aves de rapiña. Pero ese pequeño va a tener una sepultura decente, respetuosa. ¿Por qué? Porque en él hay algo de bueno hacia el Señor Dios de Israel. ¿Y cuál es ese bien? No es mérito justo, pero es esto, que él fue el único que no de manera deliberada, consciente, se había rebelado contra Dios. Es un texto maravilloso, ¿no es cierto? Dios dice, traten bien esa vida. Algo bueno hay en esa vida. No suficiente para ganarse la salvación, pero no hay una rebelión deliberada contra mí. Otra indicación del favor especial, el cuidado especial de Dios hacia los pequeños. Ahora pase al Nuevo Testamento. Romanos 1. Brevemente. Romanos 1. Porque la ira de Dios, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Noten, que detienen con injusticia la verdad. Esta es una definición ampliada. El juicio divino viene en contra de aquellos que detienen con injusticia la verdad, lo cual da lugar a la pregunta, ¿puede el juicio divino, la ira de Dios, caer en uno que no puede entender o detener la verdad? Versículo 19. Porque el juicio de Dios, la ira de Dios,
lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Como aprendimos les es evidente a través de la razón, como aprendimos en el capítulo 2 también, a través de la conciencia. Y pueden ver las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que literalmente no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Bueno, eso no es el caso con los infantes. Ellos no detuvieron la verdad en injusticia. Ellos no conocen la evidencia de Dios que está en ellos, en la razón y la conciencia. Ellos no pueden ver su eterno poder, su naturaleza divina, sus atributos invisibles en la creación. Ellos no pueden entender esas cosas que son invisibles por lo que es visible a ellos, de tal manera que no tienen excusa. Ellos tienen excusa. Este pasaje entonces, de manera inversa, por así decirlo, libera a los infantes de la ira de Dios, reservada para aquellos que detienen la verdad. Y eso es lo que los paganos hacen en toda la faz de la tierra. Ellos tienen la verdad en la conciencia, tienen la verdad en la razón, la detienen. Si no fuera así, si clamaran a Dios por conocer más, créame, Dios no tiene límites en cuanto a su capacidad de hacer que el Evangelio les llegue. Pero lo que es claramente visto por una persona madura no es claramente visto por alguien que es un niño. Y después una palabra de posesión en el Nuevo Testamento. Lucas 1, un comentario breve aquí. Esto es acerca de inocencia, esto es acerca de posesión. Lucas 1, este es Juan el Bautista. Y dice que él será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí está de nuevo la misma idea que vimos con Jeremías, que y con David en el Salmo 139, aquí hay un individuo en el vientre, conocido por Dios, que pertenece a Dios, que está lleno del Espíritu Santo de Dios, aún desde el vientre de su madre. Y después ahí en el versículo 39, en el mismo capítulo, María se reúne con Elizabeth, y este niño en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista, de quien acabo de leer, ella oye el saludo de María, y el bebé, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces aquí está Juan, un profeta, cuando no puede hablar, él simplemente salta ahí adentro enviando mensajes a su madre. Esto es simplemente para señalarnos que Dios tiene control absoluto desde el vientre de toda vida. Gálatas 1:15 es otro, el apóstol Pablo indicando que esto es posesión. Dios posee esa pequeña vida en el vientre, sea David o Jeremías, o sea Juan el Bautista, o sea el apóstol Pablo. Gálatas 1:15, pero cuando agradó a aquel que me apartó, escuche esto, apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, etcétera, revelar a su Hijo en mí y demás. Dios le reveló a Pablo que él había sido escogido por Dios, él era la posesión especial de Dios cuando aún estaba en el vientre de su madre. Él era conocido por Dios como cualquier otra alma concebida en el vientre. Él pertenecía a Dios, como todos le pertenecen a Dios. Esa es la razón por la que son llamados mis hijos, como vimos en Ezequiel. Y cuando estos pequeños mueren en esa condición, yo creo que están bajo el cuidado especial del Señor. Esa es la razón por la que puede decir en Romanos 5:18, por el pecado de Adán muchos fueron hechos pecadores, y a través de Cristo muchos son hechos justos. Sé que es un camino estrecho y pocos son los que lo hallan, pero no creo que esos son los únicos que van a estar en el cielo. Pocos son los que hallan el camino estrecho, pero muchos están en Cristo. ¿Cómo puede tener a pocos encontrando el camino estrecho y a muchos en Cristo? Porque los muchos han venido a través de la salvación que Dios provee para los pequeños. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10. En el cielo habrá gente alabando a Cristo. Usted conoce ese pasaje. De toda lengua, tribu, pueblo y nación. Apocalipsis 5, 9 y 10. ¿Sabe que hay tribus y naciones que nunca han oído el Evangelio? Pero todavía van a haber representantes de esas tribus y naciones en el cielo alabando a Cristo porque murieron en la infancia o en la niñez o sin la capacidad de entender. Dos pasajes más, Mateo 18 y después Mateo 19. Mateo 18,
un pasaje maravilloso y con frecuencia ni siquiera lo veo usado en esta discusión. De hecho, de todo lo que leí, nunca encontré este pasaje como una referencia y leí muchos libros. Mateo 18:14. Así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Esa es una declaración muy fuerte, ¿no es cierto? Dice, sí, pero está hablando de creyentes. Él no está hablando, esta no es una discusión acerca de niños. Él dice en el versículo 3, tiene un niño en sus brazos, usando un niño como una ilustración. Él toma este pequeño bebé, Jesús. Algunos dicen que fue probablemente un niño en la familia de Pedro. Podría haber estado en la casa de Pedro. Él tiene un bebé en sus brazos y hay que dar una ilustración. Entonces él dice, ni siquiera van a entrar al reino a menos de que se vuelvan como un niño. Entonces el niño es una ilustración. El niño es con el propósito de ser usado como analogía. Y si vas a venir a mi reino, vas a tener que humillarte como este pequeño. Y necesitan recibirse unos a otros como pequeños, y no deben causar tropiezos entre ustedes. Estarán mejor muertos que causar que uno de estos pequeños que creen en mí tropiecen. Entonces él simplemente está usando un niño como una ilustración. Tiene que venir como un niño y tiene que ser amado como un niño. Una vez que entran al reino, necesitan tratarse entre ustedes como niños. Necesitan cuidarse los unos a los otros y no hacer cosas dañinas entre ustedes. Y versículo 10, cuando alguien menosprecia uno de estos pequeños, los ángeles mismos del cielo están preocupados porque el Padre está preocupado. Y el retrato aquí es de el creyente como un niño. Usted entra como un niño, dependiente, sin mérito alguno, sin ningún logro, sin ningún mérito. Así es como usted entra al reino. Usted entra desnudo, por así decirlo, clamando por ayuda como un niño. Una vez que esté en el reino, todavía es un niño y debe ser amado como un niño y cuidado como un niño y protegido como un niño. Y en el versículo 12 él dice, si uno de ellos se desvía, ustedes van y los traen de regreso. Bastante obvio. Si usted tuviera un grupo de niños y uno de ellos no se aparece ahí para la cena, en la noche usted diría, oh, bueno, tenemos 6 más. Usted sabe, y de todas maneras, Alberto era un dolor de cabeza, nunca hacía lo que le dijimos, entonces no le hagan caso, no. Alguien va a ir por la calle a tratar de buscar a Alberto, tratar de encontrarlo, y ese es el punto, es un niño se pierde. Y el retrato aquí es de un niño que es análogo a los creyentes. Entonces, cuando llega el versículo 14 y dice, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, lo único que tiene sentido es que está hablando de creyentes, pero la analogía es perfecta porque Él no quiere que un creyente perezca, así como no quiere que un pequeño perezca. De otra manera, la analogía no tiene sentido. Dios no quiere que sus hijos perezcan, sus hijos espirituales perezcan, así como no quiere que un pequeño perezca. Entonces usted entra como un niño, necesita ser cuidado como un niño, tratado como un niño, protegido como un niño, rescatado como un niño, y Dios no va a dejar que usted perezca, que sea devastado y destruido, así como Él no permite que uno de sus pequeños atraviesen por eso. Como los bebés, así son los creyentes. De la misma manera, Dios está igual de preocupado por los pequeños. Y Él así está igual de preocupado por los suyos. Entonces la analogía solo tiene sentido si los pequeños no perecen. Y si los pequeños perecen, entonces la analogía no tiene sentido, ¿verdad? Y después, especialmente Mateo 19, y esto se encuentra en 3 lugares, Mateo 19, 13 al 15, Marcos 10, 13 al 16, el cual leí antes en el servicio, y Lucas 18, 15 al 17, está en todos estos evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y usted conoce el pasaje, Mateo 19, 13, entonces le fueron presentados unos niños. Los padres están trayendo a sus pequeños y Él puede, para que ponga sus manos con el propósito de bendecirlos y orar por ellos, y los discípulos los reprendieron. Los discípulos no habían aprendido su primera lección en la salvación de niños y están a punto de escucharla. Saquen esos niños. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice usted, pero aquí está hablando de creyentes. Pero no tendría sentido si el reino de los cielos no les perteneciera. No nos puede pertenecer a nosotros por analogía. Tiene que pertenecerles a ellos. Entonces dice usted, bueno, ¿esta es solo una analogía? Solo una analogía. Bueno, ve esta gran analogía. Un niño no puede hacer nada por sí mismo para ser salvo. Un niño no puede ganarse la salvación. Un niño no puede ofrecer algún logro, algún mérito. Tiene que ser totalmente dependiente de la gracia soberana. Y esa es la manera en la que venimos. El reino está lleno de gente como ellos, salvados puramente en base a la gracia soberana.
Y le recuerdo que de acuerdo con Marcos, como leí antes, Jesús levanta, carga a estos pequeños y los bendice. No puedo encontrar ningún lugar en mi Biblia en donde Jesús bendice a incrédulos. ¿Usted sí? No puedo encontrar algún lugar en donde Él bendice a los malditos. No puedo encontrar ni algún lugar en las Escrituras en donde Él pronuncia una bendición sobre los condenados o pronuncia de manera indiscriminada una bendición en una combinación de los suyos y los del diablo. Estos eran niños reales que tenía en sus brazos, niños reales, y dice, de los tales es el reino de los cielos. Esa es la analogía. Así como el reino le pertenece a esos pequeños si es que mueren, no van a perecer en el sentido de juicio. Así el reino le pertenece a esos pequeños si mueren. Así como el reino le pertenece a esos pequeños si mueren, así nos pertenece a nosotros que somos hijos espirituales. Entonces Jesús dice, no les prohíban venir a mí, no les impidan venir a mí. Y realmente reprendió a sus discípulos ignorantes, que entonces recibieron su primera lección en el asunto de la actitud de Dios hacia los pequeños. Los discípulos estaban mal. Los niños constituyen el reino celestial. Cuando lleguemos al cielo va a estar lleno de los pequeños que nunca vieron la luz del día, que nunca salieron vivos del vientre, que salieron del vientre pero nunca llegaron al entendimiento, y algunos que crecieron y llegaron a la edad adulta física, pero cuyas mentes nunca se desarrollaron al punto de entender. Y el Señor bendice a ellos y los congrega a sí mismo, los reúne con Él. Juan Calvino, en su comentario de Mateo, Marcos y Lucas, volumen 2, dijo, esos niños que todavía no tienen entendimiento como para desear su bendición, pero cuando son presentados a Él, Él de manera gentil y amable los recibe y los dedica al Padre por un acto solemne de bendición. Fin de la cita. Y entonces Jesús demuestra que están bajo su cuidado especial de gracia. Y Calvino siguió y dijo, y cito, sería demasiado cruel excluir esa edad de la gracia de la redención. Es una audacia irreligiosa alejar del rebaño de Cristo a aquellos a quien Él cargó en su seno y cerrarle la puerta a ellos como extraños cuando Él no quiso evitarlo, cuando Él no quiso detenerlos. Fin de la cita. Fue el gran presbiteriano del siglo XIX, Charles Hodge, quien escribió, y cito, Él nos dice que de los tales es el reino de los cielos, como si el cielo estuviera en gran medida constituido de las almas de infantes redimidos. Y el gran teólogo de Princeton, Bebe Warfield, escribió, si todos los que mueren en la infancia son salvos, solo puede ser a través de la operación abrupta del Espíritu Santo que gobierna y determina cuándo y dónde y cómo a Él le agrada a través de la gracia inefable del Padre congregar a estos pequeños y llevarlos al hogar que Él ha preparado para ellos. Fin de la cita. Será difícil encontrar un triunvirato teológico más noble que Calvino, Hodge y Warfield. Ellos afirman que la intención de este pasaje es de enseñar el propósito salvador especial de Dios que hace que esté lleno su reino con los pequeños. En conclusión, ¿a qué edad estarán en el cielo? Algunos de ustedes ya me han preguntado eso. Creo que otra manera de decir la pregunta es, ¿habrá carriolas en la Nueva Jerusalén? No. Sean cuales sean las limitaciones aquí, sean cuales sean sus imperfecciones aquí, sean cuales sean sus inmadureces aquí, no están ahí. Dice usted, ¿cómo sabe eso? Porque 1 Juan 3:2 dice que cuando lleguemos al cielo todos seremos como Cristo, ¿no es cierto? Todos seremos conformados, Romanos 8:29 dice, a su imagen. Y algo de lo que estamos absolutamente seguros es que todos los redimidos de todas las edades en el cielo van a estar ocupados haciendo una cosa gloriosa en particular. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y de nuevo en Apocalipsis capítulo 4 tiene otro retrato de los redimidos en el cielo. En el capítulo 5 otro retrato de los redimidos en el cielo. Algo es una realidad, que cuando lleguemos al cielo vamos a ser como Cristo. Y lo segundo que es una realidad es que cuando llegue al cielo usted va a pasar
la eternidad alabándolo. Por lo tanto, debe haber suficiente madurez como para ser portador de la imagen de Cristo y suficiente madurez como para entender la importancia de la alabanza eterna. Madurez perfecta, entendimiento perfecto. Dice usted, bueno, mi pequeño bebé que yo no tuve debido a un aborto natural, mi pequeño bebé que murió en el nacimiento, mi pequeño bebé que murió a la edad de 1, 2, 4, 5, 6 u 8, ¿me va a conocer ese bebé? ¿Habrá una reunión? ¿Qué dijo David? Él no puede venir a mí, pero yo voy a él. Él no dijo, yo voy a este lugar. Él dijo, yo voy a él. El cielo es un lugar de reuniones perfectas. Todos los pequeños, todos los que nunca se desarrollaron mentalmente, van a estar ahí, van a estar esperando. Primera de Corintios 13 dice, conocerá como usted es conocido. Usted tendrá un conocimiento perfecto, madurez perfecta, y usted conocerá todo lo que necesita saber, y usted será congregado con aquellos que lo aman. Ahora observe, estas son noticias maravillosas, noticias grandes. Esta es una de estas, creo que podría decir que está en la categoría de lo mejor que jamás he oído. ¿Por qué digo eso? Bueno, tuvimos un aborto natural, Patricia tuvo un aborto natural, y entonces tenemos un pequeño en el cielo. Y usted sabe, ese niño no nos causó problemas. Le digo en absoluto. ¿Es eso bueno? ¿Es eso gozoso? El desafío real son los que están aquí, amados. Y yo sé que ustedes sienten eso, ¿no es cierto? ¿Lo sienten por sus hijos? ¿Sienten ese peso por sus hijos, por sus nietos? Porque no quieren un Absalón, ¿verdad? No quieren al hijo rebelde. Quizás ha llegado a pensar como Job. Sería mejor que hubiera habido un aborto natural. Entonces está ese desafío ahí. ¿Y qué puede hacer? Bueno, simplemente solo lo que puede. Todo lo que puede. Orar, darles un ejemplo, exponerlos a la verdad, rodearlos de influencias piadosas, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es una intercesión incesante. Tan solo en los últimos 2 días, no me gusta contar historias de mis nietos, pero en los últimos, creo, 4 o 5 días, le pregunté a 3 de mis nietos si conocían al Señor, si habían confesado a Cristo y lo habían invitado a su vida. Y eso simplemente está en mi corazón. Algo por lo que Patricia y yo oramos todo el tiempo. Es algo por lo que sus padres oran todo el tiempo. Y ustedes igual, ¿no es cierto? Ese es el gran desafío. Ahora enfrentamos la necesidad de ser instrumentos de la gracia de Dios en aquellos que sobreviven. Pero le puedo prometer que Dios es un Dios de gracia y Dios es fiel y Dios nunca le dará más de lo que usted pueda soportar. Y yo creo que Dios va a honrar sus oraciones. Y cuando usted tiene ese corazón quebrantado que viene como resultado de un hijo que le ha dado la espalda, usted solo puede entregarlo al Señor y buscar otros puntos en su vida en donde la gracia de Dios es desplegada. No se rinda, espere y ore. Sea fiel porque ese es el gran desafío frente a nosotros. Padre, gracias de nuevo por tu palabra y la longitud y la amplitud y la altura y la profundidad que toca todos los asuntos de la vida de una manera tan grandiosa. Y deseamos, Padre, que tú nos des la confianza por los pequeños, que nos des la fortaleza y sabiduría por los que ya crecieron, aquellos que están creciendo, para entender los asuntos de la ley, la gracia y el pecado y la salvación, y que seamos fieles en crearlos en la disciplina y amonestación del Señor, y crearlos de tal manera que lleguen a abrazar al Salvador. Da gracia especial a aquellos padres cuyos corazones han sido quebrantados como el de David. Algunas veces de una manera final, algunas veces no es final todavía, pero dales gracia, da gracia a esos padres, para que encuentren un lugar de gozo, aún en medio de la tristeza y la decepción por algunos hijos que continúan rebelándose. Continuamos orando por su redención. Te damos gracias por tu gran gracia. Gracias soberana en el nombre de Cristo. Amén.